Colombia, país ubicado en la región suramericana que limita al norte con el Mar Caribe y al este con el Océano Pacífico. Territorio de gran biodiversidad y clima intertropical, es también conocido por sus múltiples avistamientos ovnis y una arqueología enigmática. En el episodio de hoy, veremos desde un hombre que tuvo un desenlace fatal tras su encuentro con un ovni, hasta una comunidad de Zarzal que ha tenido contacto con humanoides de más de 2 metros. Guys, what the fuck? No, this is not a... Is it a white balloon? Look at the shape though. Esto es 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. Colombia. Número 1. Misterio en las estatuas de San Agustín. Iniciamos nuestro recorrido en el Parque Arqueológico San Agustín, ubicado en el departamento de Huila, donde los municipios de San Agustín, Isnos, Salado Blanco, La Plata, entre otros, yacen los vestigios de una cultura ancestral. Su descubridor fue el misionero Francisco Fray Juan de Santa Gertrudis, a mediados del siglo XVIII, quien se maravilló ante las más de 500 estatuas talladas en piedra. El misterio que genera el lugar gira en torno a identificar a quiénes pertenecen estos monolitos, algunos de los cuales pesan más de 1 tonelada. Para establecer los orígenes y los rasgos peculiares de este pueblo llamado San Agustín, pero que aún los expertos no averiguan con certeza de dónde surgió ni cómo desapareció. De hecho, el 40% del territorio está aún sin explorar. Los arqueólogos les datan una antigüedad de por lo menos unos 2000 años. Pero lo inquietante es que no se han encontrado restos humanos en la zona ni fosas comunes. Lo único que hace referencia a un asentamiento humano fue el descubrimiento de un sarcófago tallado en piedra, que cuenta con sistemas de túneles subterráneos y acueductos que redireccionan el agua desde el río. Esto demuestra que esta antigua cultura, aún desconocida, poseía un avanzado conocimiento en ingeniería y arquitectura para la época. Algunos expertos sugieren que las esculturas de San Agustín se asemejan a las estatuas encontradas en regiones de México y Centroamérica hechas por la cultura olmeca. Aunque aún no ha sido comprobada, podría tratarse de los orígenes de este estilo en la región. ¿Existe acaso influencia de otras culturas? Para David Childress, la influencia hindú en una de las esculturas deja aún más abierta la incógnita de quiénes realmente fueron los responsables de tallar estos monumentos. Otra característica particular se encuentra en las caras de estos ídolos, rasgos antropomorfos y colmillos de jaguar. ¿Qué estaban intentando representar? Según los mitos recogidos de los alrededores de San Agustín, estas esculturas representan el origen de la raza humana, que se dio por un cruce entre dioses y los animales locales. Quien más ha profundizado esta teoría es el investigador huilense Elías Falla Duque. En su libro San Agustín, la interpretación del mensaje, expone que hace miles de años los extraterrestres llegaron a la región. Basado en sus observaciones de varias de estas estatuas, afirma que se reprodujeron con simios, originando así las razas y la vida humana. Esto podría significar la existencia de seres desarrollados que visitaron la Tierra en tiempos antiguos. Al igual que en grabados del antiguo Egipto, se trata de una especie de manipulación genética, un cruce entre hombres y animales. ¿Quiénes eran estos antiguos pobladores? ¿De dónde aprendieron sus conocimientos? ¿Y por qué se fueron? Número 2. Tierra adentro, necrópolis de Colombia. Pero los constructores de las estatuas de San Agustín dejaron tras su desaparición muchas pistas. A tan solo 100 kilómetros de Huila, en el departamento del Cauca, exactamente entre los municipios de Belalcázar e Inzá, se encuentra el Parque Arqueológico Nacional de Tierra Adentro, un lugar con hermosos paisajes naturales, pero también con grandes misterios. Y es que los arqueólogos en la década de 1930 se toparon con una serie de galerías funerarias subterráneas en mitad de la selva colombiana. Los científicos descubrieron alrededor de 162 cámaras funerarias bajo la superficie, talladas en tierra volcánica por una civilización igualmente desconocida como la cultura San Agustín.
Las tumbas funerarias se reparten entre la localidad de El Duende, Segovia y San Andrés, lo que la convierte en una de las mayores necrópolis no exploradas del mundo antiguo. Los análisis científicos datan su construcción cerca de 500 años después de Cristo, y en su interior se aprecian estructuras monolíticas y semidomos capaces de soportar los túneles de casi 6 metros bajo tierra. Al descender, nos reciben las pinturas que adornan las paredes llenas de excéntricas figuras animales y antropomorfas, con cierto patrón en las formas geométricas que se repiten en todas las cámaras. La conexión indudable entre tierra adentro y las estatuas de Huila se halla en las esculturas de piedra, similares a las de San Agustín, y vasijas de barro y cerámica. Los indígenas locales aseguran que los hipogeos de tierra adentro ya fueron visitados y saqueados múltiples veces desde el siglo XVII por los españoles, perdiendo así tesoros invaluables de la cultura que permanece perdida en la historia. ¿Qué tesoros perdidos se encontraban en los hipogeos antes de ser saqueados? Si bien cada pista es valiosa para poder resolver este enigma, y los arqueólogos no pierden las esperanzas de hallar todavía una tumba intacta, la alta presencia de avistamientos ovnis que ocurre en el parque sugiere que hubo intervención extraterrestre en estas zonas, al igual que con las esculturas de San Agustín. Una raza superior que enseñó a los indígenas técnicas y conocimientos que luego replicaron en su arquitectura. Hace un par de años, un turista desprevenido logró fotografiar un objeto volador atravesando los cielos de tierra adentro. En la fotografía se detalla su forma plana y ovoide, sobrevolando la zona de los hipogeos. La evidencia hace pensar que existen seres desconocidos que merodean esta antigua zona milenaria. ¿Se tratarán de seres provenientes del espacio exterior? La respuesta la dejamos a tu criterio. Número 3. Los subparts de Quimbaya. Los descubrimientos pasados nos hacen preguntarnos, ¿cuánto más permanece oculto? La respuesta podemos encontrarla en las inmediaciones del río Otum, en donde a principios del siglo XX, unos cazadores de tesoros se toparon con los llamados pájaros de Otum, pequeñas figuras zoomorfas realizadas con una técnica conocida como tumbaga, la cual se logra con una aleación de cobre y oro de alta pureza. Desde entonces se han encontrado miles de estas piezas y son atribuidas a la cultura precolombina de Quimbaya, que data de al menos unos 1500 años de antigüedad. Pero, ¿cómo es posible que un objeto milenario tenga características casi idénticas a los aviones actuales? Las piezas por sí solas tienen un grado muy elevado de vistosidad y algunas poseen un nivel de elaboración muy detallado, pero 24 de estas figuras llamaban mucho la atención ya que se salen de lo convencional. El primero en hablar sobre esto fue el biólogo y escritor escocés Ivan T. Sanderson, y lo plasmó en su obra literaria Investigating the Unexplained, de 1972, donde compara estas figuras con aviones modernos del siglo XX. A estos objetos precolombinos los bautizó con el acrónimo de UPPARTS, teoría que replicó el investigador Erich von Däniken en su libro El oro de los dioses, de 1974, en el que compara a uno de estos artefactos antiguos con un bombardero B-52 del ejército. Ya en 1994, los expertos en aeronáutica alemana Peter Belting y Konrad Lubers crearon un modelo a escala de un pájaro dorado, para así demostrar que estos modelos eran aerodinámicos. Con un motor y controles de mando, en efecto el avión volaba perfectamente. They have the shape, the physical structure, they have the elements that make an airplane as we recognize it today. When I saw the amulet, I immediately associated with the shape of the F-4D. The shape matched it. La cuestión que sostienen varios expertos e investigadores en el mundo es que en el reino animal no existe ninguna especie de pez o ave con características similares que la antigua cultura Quimbaya haya usado como modelo, a menos que hayan visto algo desconocido en nuestra era, quizás algo que no pertenecía al planeta Tierra. Here again, we have a case of so-called cargo cults, imitation cults. Pre-Columbian people saw something flying up there, so it had to do with
the gods. They made these models, they covered them with gold, and today we found out they really do fly. La comunidad científica afirma que se trata de arte abstracto, pero investigadores como von Daniken insisten en que los Quimbaya realizaron réplicas muy parecidas a lo que seguramente fueron representaciones de naves, futuristas o del espacio. Por ello es que estas piezas sirvieron como ofrendas ceremoniales que reposaban en las tumbas de sus difuntos para que así su alma pudiera viajar hacia el otro mundo. ¿Tuvo la cultura Quimbaya un encuentro con seres de otro planeta? Danos tu respuesta en los comentarios. Número 4. Chiribiquete, orilla y borde perdido del mundo. Con el paso de los años, culturas milenarias han quedado ocultas bajo la imponente naturaleza. Hemos recorrido la exuberante selva a lo largo de este bello país, pero ¿qué otros legados dejaron atrás? Quizás imágenes que den pistas sobre quiénes eran estos misteriosos habitantes. En el Parque Nacional Natural Sierra de Chiribique, ubicado en el corazón de la Amazonia colombiana, entre los departamentos de Caquetá y Guavire, se mantuvo oculta una de las mayores representaciones de arte rupestre de la era precámbrica. Los tepuyes se levantan imponentes sobre el espeso mar de verde. Hace unos 30 años, el misterioso arte pictográfico que desconcierta aún hoy en día a los antropólogos. Se trata de inmensas extensiones de pared rocosa con diversos petroglifos de una antigua cultura desconocida. Hasta ahora se han contabilizado más de 70.000 dibujos rupestres en los que se pueden apreciar hombres, animales y seres antropomorfos junto a hombres primitivos. Lo que maravilla aún más a los científicos es la antigüedad que tienen algunos de estos grabados, 19.510 años, y la presencia de esta misteriosa cultura data al menos de unos 20.000 años atrás. Una leyenda indígena indica que los antiguos pobladores lograban alcanzar la roca a través de la levitación y transmutación. ¿Se trata de solo una leyenda? ¿O quizás podrían esos seres alcanzar tales habilidades? Aquí está plasmado en las rocas todo un lenguaje codificado de carácter simbólico y de carácter espiritual, hecho por seres que fueron los encargados de dar origen para ellos de todos los elementos y de contar las primeras historias del momento de origen. Hasta hace unas cuantas décadas se desconocía la existencia de este arte pictográfico. Es curioso saber que desde hace 20.000 años, un antiguo pueblo indígena de la remota Amazonia ya representaba a seres antropomorfos. ¿Acaso hay algo en todo esto que el hombre de la actualidad desconoce? Como bien ya hemos visto en otras culturas antiguas, los dioses antropomorfos eran venerados en civilizaciones como la egipcia, maya y sumeria. ¿Se trata solo de arte e imaginación o de algo que va más allá de nuestro entendimiento? Número 5. Nopsa, cuna del primer registro OVNI. La arqueología colombiana oculta enigmas completamente asombrosos, pero la riqueza de su misterio no solo se halla en un pasado lejano, sino mucho más próximo de lo que se pueda imaginar. El municipio de Nopsa, departamento de Boyacá, posee una de las mayores actividades ovni desde tiempos coloniales. Su primer avistamiento fue en el año 1885. Fue registrado en el sendero de Aranda un objeto en forma triangular y de grandes dimensiones, volando por encima del cerro. Los habitantes lo relacionaron con una presencia diabólica y decidieron levantar una cruz para bendecir el lugar. Maestro Adrián Noguio, artista plástico de Nopsa, donde nos muestra algunos de los mitos y leyendas del municipio. Tenemos también la laboriosidad de nuestros habitantes y el fenómeno que resalta aquí en el municipio, que es el fenómeno OVNI. Por eso lo quisimos plasmar acá, para promocionarlo, para que la gente conozca de nuestro municipio. Ese fue solo el principio de un sinfín de avistamientos dentro de una zona que comprende la Cruz de la Culebra, la Cruz de Aranda y la Cruz de Chames. Y es que son múltiples los avistamientos de platillos voladores que se han divisado en Nopsa.
Uno de los casos más frecuentes son luces extrañas en el cielo que alertan a los habitantes. A esto se suma la impactante historia de Enrique Castillo Rincón, un hombre que asegura haber sido abducido por extraterrestres en noviembre de 1973 en Boyacá. Castillo cuenta que de una nave aterrizaron dos seres muy extraños que lo abdujeron para realizarle una serie de estudios físicos y mentales, para luego dejarlo libre. Pero uno de los eventos más controvertidos fue el ocurrido entre el 31 de diciembre al 7 de enero de 2007, en la localidad boyaquense, donde numerosos testigos oculares presenciaron diversos avistamientos de ovnis sobrevolando el cielo a plena luz del día. El más impresionante sucedió el 7 de enero, ya que contó con el testimonio del mismísimo alcalde de Boyacá, Ramiro Barragán, quien declaró que el 7 de enero, a eso de las 15:30 horas, vi dos de esos objetos con forma ovalada que destellaban luminosos colores que cambiaban desde el amarillo, pasando por el negro y hasta llegar al blanco. Estos objetos permanecieron en el cielo alrededor de unos 40 minutos para posteriormente desaparecer. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre los numerosos avistamientos de Boyacá? Tengo que recordarte que, si deseas saber más sobre estos temas, puedes unirte a nosotros por tan solo $1 mensual. Es muy sencillo, tan solo vas al botón que dice unirse, colocas tus datos de facturación y listo. No te preocupes por la seguridad de tus datos, ya que Google, dueño de YouTube, se encargará de gestionar este pago. Nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, por lo que puedes estar tranquilo y sin miedo, que es totalmente seguro. Felicidades, ahora eres un investigador GS y a disfrutar de tus beneficios. Número 6. La historia secreta de los T-33. Lo interesante de la pregunta, ¿hay vida inteligente fuera del planeta?, radica en que no existe material que compruebe lo contrario. El siguiente caso ocurrió a mediados del siglo XX, cuando Eduardo Russi, en ese entonces controlador aéreo en El Dorado, confirmó con sus propios ojos una presencia misteriosa que recorría los cielos de Bogotá. Semanas antes del incidente principal, la Torre del Dorado recibió un par de quejas sobre luces y objetos voladores que se aparecían sin previo aviso en la vía hacia el aeropuerto. E incluso pasó un evento similar. Uno de los pilotos de la aerolínea Avianca se encontraba pilotando sobre Facatativá cuando sintió que otro avión se le había cruzado a la misma altura de su vuelo. Cerca de las 8 de la noche, llamó desesperado a la torre de control. Cuando de pronto el piloto pega el reclamo, dice: controlador, me acabo de cruzar aquí con otro avión a la misma altura. El controlador: no señor, ¿cómo así? Usted no tiene ningún tráfico a la misma altura. Pero me acabo de cruzar aquí por las narices del avión. No señor, no hay nada. El temor que causaron los avistamientos llevó a que se enviaran dos aviones caza Lockheed T-33 Silver Star de la Fuerza Aérea a investigar las zonas cercanas al Dorado. El encargado de coordinar la llegada fue Eduardo Russi y 5 compañeros más, que fueron testigos de un hecho que por mucho tiempo mantuvieron en secreto. De un momento a otro, Russi observó que los trabajadores señalaban hacia afuera de la torre, pero jamás se imaginó lo que acechaba el edificio. Una llamada le advirtió que algo se encontraba situado encima de la torre de control. Y fue entonces cuando Russi se acercó a la ventana y observó anonadado el misterioso objeto. Entonces yo pegué bien la cara así contra el vidrio, cuando sí señor, veo una cosa más o menos así de grande, haz tú de cuenta como una rueda de balineras de esas que utilizan los gamines para hacer sus carros esos de esferas, ¿no? En donde van las esferas era una luz amarilla intensa, y entre las esferas, entre esfera y esfera, era una luz como negra, y por la mitad, por donde se supone que va el eje que engrana en la balinera, está una luz blanca, pero blanca intensa, súper intensa, que brillaba más que la luz del sol. Era una luz como la que produce la soldadura eléctrica, cuando tú ves que están soldando, que sale una luz blanca, intensa. Pues sí, lo vi arriba.
Fue entonces cuando decidieron enviar a un avión militar T-33 para tratar de hacerle un seguimiento aéreo, pero no funcionó. El supuesto ovni lo evadió con una increíble rapidez que se escapó de los radares. ¿Existía para 1964 una aeronave con estas características? ¿Qué fue aquello que avistaron los pilotos y el personal presente en el aeropuerto? La extensión de los hechos no duró mucho más, pues los esfuerzos del caza fueron en vano y cada vez que intentaba acercarse, el ovni se alejaba a gran velocidad. Luego del incidente, se les fue prohibido hablar sobre el tema y Eduardo Russi mantuvo silencio durante más de 50 años. El jefe de la torre también subió al otro día y dijo, bueno, con respecto a lo de ayer, Cayetano, ustedes no han visto nada, no tienen nada, es más, sé que a los pilotos de la Fuerza Aérea les dieron la orden perentoria que no podían abrir la boca para nada, que era top secret esta cosa, que nada, que no se podía, y mucho menos a la prensa, cuidado se les ocurre abrir la boca. Bueno, sí, don Pedro, como diga. Pero, ¿cuáles fueron las razones para ordenar aquel voto de silencio? ¿Qué investigaciones posteriores se realizaron sobre el incidente y quedaron clasificadas? Lo que vi, si se le puede llamar aparato, no sé cómo llamarlo, que en todo caso no sigue ninguna de las reglas físicas de movimiento. Porque dentro de lo que nosotros conocemos, los aviones en todos sus aspectos, las diferentes calidades, cantidades de aviones, de diferentes marcas, de diferentes tipos, de diferentes rendimientos, esta cosa, ninguno actúa como lo que se vio ese día. Es que un avión nunca sube así, ni a esas velocidades. Y cuando se desplazó hacia el oeste, que se perdió de vista del todo, fue una cosa también que pasarían, ¿qué? 3, 4 segundos, 5 segundos, hasta que se perdió de vista. Unas velocidades astronómicas. Ningún avión hace eso. No, ninguno. Entonces tiene que ser algo de pronto fuera de nuestro querido planeta Tierra. Como el caso del Dorado, existen muchos más en las fuerzas aéreas de todo el mundo. Pero, ¿será el silencio de los gobiernos prueba de un contacto de otro planeta? ¿Tú qué opinas? Número 7. El inexplicable caso de Anolaima. ¿Qué son aquellos objetos que se han estado observando en el cielo colombiano desde hace más de 50 años? ¿Una investigación del hombre que se mantiene oculta o tecnología creada por otros seres? Una respuesta aproximada podemos encontrarla a 71 kilómetros de Bogotá, en una finca llamada Tocarema, en la vecindad de Anolaima, en una zona rural. Aunque ya hemos hablado de este caso en otro video, haremos un repaso nuevamente. El 4 de julio de 1969, a las 7 de la noche, Arcesio Bermúdez, de 53 años de edad, propietario de la finca Tocarema, recibió a primos y familiares para disfrutar la época de vacaciones. 10 jóvenes con edades entre 10 y 14 años y 3 adultos estaban a punto de presenciar un hecho sin precedentes, que hasta el día de hoy nos quedan dudas por resolver. Durante una sesión de juegos inocentes, Mauricio Ogneco, en compañía de sus primos Enrique, Marina y Andrés, observaron hacia el suroccidente una esfera de luz brillante que irradiaba como el sol los dejó hipnotizados. Mauricio, quien apenas tenía 13 años de edad, decidió iluminar con su linterna hacia la dirección de esa extraña luz. Para su sorpresa, aquel extraño objeto se dirigía hacia la dirección donde se encontraban sus 3 primos. Aquella esfera inició un descenso en unos árboles cercanos. Arcesio Bermúdez y los niños partieron hacia su encuentro. Arcesio fue quien estaba a escasos 11 metros más cerca. Y fueron 4 minutos en el cual Bermúdez quedó frente a frente con aquel extraño objeto de forma esférica. Tras el momento que se encontró frente a frente con el extraño objeto, Arcesio comenzó a sentirse mal. No podía levantarse de su cama por el desvanecimiento y frío que parecía tener. Horas más tarde, llamaron a un médico conocido para que le brindara atención médica, el doctor César Esmeral. Sin embargo, este encontró un hecho que lo dejó perplejo.
Arcesio presentaba un cuadro clínico desconocido, pero lo más sorprendente sucedió cuando el doctor intentó tomar una muestra de sangre. La temperatura del hombre se encontraba en 20 grados aproximadamente y su sangre parecía cristalizada. Él dice que eso es una afectación que él no puede determinar, que la produce, que lleva a esa enfermedad Arcesio, y queda como una muerte sin una causa conocida. ¿Qué fue lo que mató a Arcesio Bermúdez? Lo más curioso es que días después de este extraño acontecimiento, se realizaron sesiones de hipnosis a los niños, acompañadas por los agentes John Simon y Elias Weissing, de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, APRO, que estaría vinculada al proyecto Libro Azul. Adicionalmente estuvieron monitoreando a la familia, a los chicos durante algunos días, y fueron ellos los que le hicieron la solicitud formal a la familia de Arcesio de que les permitieran estudiar el cuerpo. Curiosamente, como decía Mauricio, años después, cuando hicieron la exhumación, bueno, lo que dice María Cristina es que lo que encontraron fue un cuerpo más pequeño de la estatura a la que normalmente tenía el señor Arcesio. Es como si hubieran cambiado los restos, hubieran extraído los restos del señor Arcesio y hubiesen metido otro cuerpo para reemplazarlo. ¿Qué razones tendría la APRO para ir a la finca Tocarema? ¿Se trató acaso de un encuentro cercano con seres de otros planetas? Toda la evidencia indica que algo misterioso y de gran importancia ufológica ocurrió en aquella finca de Colombia. Y aún no tenemos una respuesta exacta de lo que realmente sucedió. Número 8. Peña de Huayca, la gran zona ovni. Tenjo, Cundinamarca. Conocido por ser un lugar de alta actividad ovni. Pero, ¿a qué se debe este fenómeno? Los habitantes de Tabio y Tenjo se hacen la misma pregunta. Desde la década de 1990 se reportaron varios avistamientos ovni. Era conocida desde antes por ser un lugar sagrado para los indígenas y fue protagonista de eventos que alimentaron el misterio de diversos enigmas sobre ovnis. La cultura muisca habla sobre el misterioso hombre de piel blanca, cabello blanco y barba larga hasta la cintura. Fue bautizado como el dios Bochica Barbado por los indígenas, conocido ahora como los muiscas. Les impartió el conocimiento de hilar el algodón y confeccionar prendas e inculcó valores y principios morales. Pero, ¿quién era aquel extranjero de aspecto poco común? ¿De dónde había venido? ¿Y cuál es la verdadera razón de su visita y del recorrido que hizo por las distintas regiones? La leyenda se limita a contar que este Salvador, que descendió del cielo, podía manipular las montañas y vivió durante miles de años. ¿Era Bochica un ser humano o se trató acaso de un viajero de otra galaxia? Algo interesante también es que existía una diosa llamada Bachué, considerada como la madre primigenia del pueblo muisca. Se dice que la leyenda comenzó en los antiguos lagos de Tinjacá y Unza, que hoy en día desaparecieron. En medio de estos, y en lo alto de una montaña, se encontraba una serranía que albergaba en su seno una hermosa laguna llamada Iguanque. Se dice que fue una hermosa mujer de largos cabellos que emergió de las aguas, cargando consigo un niño. Les enseñó al pueblo la importancia de vivir en paz y el culto a los dioses. Pero con el pasar de los años, esa bella mujer fue envejeciendo. Sin embargo, un día decidió convertirse en una gran serpiente, adentrándose en la laguna, donde fue vista por primera vez. Desapareció y nunca más volvió. Muchos mitos y leyendas existen por estos lugares, seres considerados dioses para pueblos antiguos o seres con tecnología incomprensible para la época. Tiempo después, con la llegada de los españoles, la Peña de Huayca pasó a ser conocida por los extranjeros como el Cerro de las Lucecitas Danzantes, y esto se debía a un fenómeno que no ha dejado de ocurrir en la actualidad. Fue en el año 2000 más o menos cuando recién llegamos aquí a vivir y fueron luces dando vueltas. Y lo más común es el avistamiento de luces y formas que se hacen en el cielo. Pero el fenómeno de avistamientos de extrañas luces en cielos no era lo único extraño.
Múltiples desapariciones asociadas con estas luces han sido investigadas a lo largo de los años por el ufólogo William Chávez. Cuando nosotros en los años 80 vamos a hacer investigaciones en la Peña de Huayca, resulta ser que mucha gente se ha desaparecido en la Peña de Huayca en los años 60. Hay la historia de una pareja, de un muchacho que se desapareció en el año 1960 y apareció 20 años después. Este muchacho apareció de la misma edad, de 18 años, desapareció, y cuando llegó en el año 80 tenía los mismos 18 años, su mamá ya había envejecido, tenía un fuerte cáncer, y él supuestamente llegó a decirle que venía a sanar a su mamá, que para él no había pasado el tiempo y que él se había encontrado con unos seres llamados seres alpaluz, que eran seres de otra dimensión, y que esos seres venían de un portal llamado Huayca. Entonces de allí salían estos seres que eran de otro tiempo. Cientos de personas han presenciado y documentado los avistamientos en la zona entre Tabio y Tenjo, declarando lo extraño que es presenciar estos avistamientos. Les quería comentar, pues yo tengo esta foto fue tomada un día que íbamos para La Peña a llevar una familia a conocer La Peña. En la parte de abajo de La Peña hay un sitio donde se puede uno tomar la foto y pues teniendo de fondo La Peña, y pues al tomar la foto pues la verdad no me fijé qué era lo que había en la foto hasta después. Ya ellos me dijeron que era que habían tomado una foto en la parte de arriba, hacía como hora y media, casi 2 horas. Entonces yo pues saqué mi celular y miramos, y sí concordaba más o menos la hora en que yo tomé la foto abajo, y ya fue cuando nos dimos cuenta de lo que sucedía con la foto. Aparecía esta imagen aquí en la parte de arriba de esa foto. Y en la puerta que queda a este ladito, ¿no? Es en el propio pico, vimos una nave azul, una luz, y la registramos en video. Y eran las 6 de la mañana, totalmente despejado, soleado. Y inmediatamente vimos que de la nada salió un ovni, y ese ovni se paró frente al cerro. ¿Será Huayca un lugar tan importante como para que estas extrañas luces surquen sus cielos? ¿Qué es lo que tiene Huayca que atrae a estas extrañas luces? La razón es muy incierta, pero tenemos la certeza de que no será la última vez que lo presenciemos. Número 9. Los humanoides de Zarzal. A 375 kilómetros de Tabio se encuentra Guasimal Zarzal, conocido por ser un lugar pacífico que pronto se volvería el centro de atención por todo el mundo. Una noche de diciembre del año 2018, supuestos seres hicieron presencia cuando se realizaba una fiesta en la finca de Diego Mondragón, que después de escuchar ruidos extraños que no eran normales, observó 5 figuras humanoides de gran altura vestidas de negro que les mencionó. Se nos ha autorizado venir a entregar un sacrificio por la humanidad, amor y lealtad. Quiéranse los unos a los otros, porque muy pronto se acabará la raza humana y sacaremos una poca semilla de ella. Fue uno de los mensajes que habría dejado uno de los seres. Muchos moradores de ese sector han visto unas personas de una estatura de más o menos 2.50, de solamente como sombras, dicen ellos, de color negro, y que tienen una lucecita que destella. Y los han visto que en un terreno muy alto, y luego en un par de segundos lo ven en un terreno llano. Los testimonios de encuentros coinciden en la mayoría de aspectos, y las primeras experiencias iniciaron en 2012 con la aparición de luces rojas titilantes que atemorizaron a los habitantes. Pero eso fue solo el principio de lo que estaban a punto de vivir en Guasimal. Múltiples encuentros de tercer tipo se hicieron presentes durante las noches siguientes, y son decenas de testimonios los que aseguran que estos seres no son humanos. ¿Quién es ese? No se conoce porque va enmascarado. Bueno, y el patrón le salió, se le voló. Todos se brincaban los cercos y todo eso. Él llegaba y arrimaba al cerco por alto que estuviera, y al otro lado pasaba. Un personaje con un vestido negro, una máscara así, y acá en el pecho como una estrella así grandota, y eso le hacía así, con la luz. ¿No? Y él arrimó como así, como de aquí a la pilastra nos arrimó a pedir agua. ¿De dónde provienen dichos seres de alta estatura con forma de humanoide? ¿Se tratará acaso de una raza humana casi extinta o de visitantes extraplanetarios? ¿Y desde cuándo estos seres pueden comunicarse en nuestro idioma? Lo que pude ver es que era como una persona común y corriente como nosotros,
pero totalmente de negro totalmente. Normalmente los seres extraterrestres tienen otras características físicas. Ahí aparentemente se podría dar como una hipótesis que estuvieran como dentro de un traje. Parte del misterio radica en que los seres solicitan agua en sus encuentros, un líquido vital para los seres vivos de la Tierra. ¿Podrá también serlo para estos seres que nos visitan de otros planetas? ¿Será que estos seres necesitan del agua para sobrevivir o para fines tecnológicos? Los acontecimientos que han ocurrido en Guasimal han dejado a sus habitantes y turistas anonadados, pues la cercanía que han tenido con estos seres está llena de particularidades, tal como el mensaje que quieren dejar en la humanidad y del cual mencionan en contadas ocasiones frente a los que han tenido encuentros cercanos con ellos. ¿Será posible que nos estaría advirtiendo de un posible fin de la humanidad? ¿Qué es lo que nos querrá decir con este mensaje? ¿Nos estaría advirtiendo de un gran suceso que sucederá en el mundo? ¿O tal vez un acontecimiento que se ha profetizado durante mucho tiempo en distintas religiones, en donde los dioses volverán por nosotros? Leemos tu opinión en los comentarios. Número 10. OVNIs en El Dorado. Para finalizar este episodio, viajaremos de vuelta a la capital del país sudamericano, de nuevo al Dorado, Bogotá, mismo aeropuerto que protagonizó en 1964 la aparición de un supuesto ovni sobre la torre de control. ¿La tecnología ha reducido los avistamientos? ¿O será gracias a ella que estamos más próximos a descubrir la verdad? 57 años después del incidente de los T-33, César Escola, músico y presentador colombo-argentino, confía plenamente en lo que vivió el 26 de noviembre del 2021 en las instalaciones del aeropuerto El Dorado. Es prueba de que naves de otros planetas surcan los cielos de la Tierra. Pues, para molestar con mi nuevo celular, me puse a grabar el aterrizaje de 2 aviones. Entonces, cuando grabo el segundo avión, se me dio por volver a chequear el video, como uno hace normalmente, a chequear a ver cómo quedó y eso. Y en un momento, mi ojo de haber trabajado en televisión detectó algo raro. Entonces me puse a buscar en cámara lenta. Y quiero que ustedes opinen y quiero que ustedes saquen sus conclusiones de esto que vi y que registré con mi celular. El material visual que capturó muestra el paso de un objeto volador no identificado por debajo de un avión antes de que aterrice. Lo más impresionante de todo es que las velocidades no parecen coincidir con las de ningún aparato o animal conocido por el hombre, puesto que datos de aficionados presumen que el objeto atravesó 2 kilómetros en aproximadamente 100 milisegundos. Semanas más tarde, el presentador circuló un nuevo comunicado informando que, bajo una prudente revisión de video, encontró que no era solo un objeto el que pasaba, sino 2, pero que el primero era casi imperceptible al ojo humano. César Escola aún no entiende qué fue lo que grabó con su cámara aquel día. ¿Se tratará de algo totalmente desconocido para el hombre? ¿Y qué conexión tendrán los avistamientos en El Dorado con posibles habitantes de otro planeta? Como César Escola, muchos habitantes declaran haber visto actividad sobrenatural en las cercanías del aeropuerto El Dorado. Tal vez una señal de que el momento de conocer la verdad está cada vez más cerca. Es innegable la presencia de ovnis desde tiempos ancestrales. Los indígenas plasmaron en muchas de sus tradiciones la aparición de dioses llegados del cielo y mantuvieron en sus rituales la presencia de seres a los que hoy en día solo se consideran ficción. Pero, ¿qué pasaría de ser esto cierto? ¿Se trataría entonces de una verdad milenaria que ha estado oculta frente a nosotros? Colombia contiene un extenso y enriquecido estudio sobre la existencia de posibles seres de otros mundos conviviendo en la Tierra.
¿Será que estos seres que se presentaron sean alienígenas o realmente podrían ser ángeles, entes o demonios? Recordemos que cuando se dio la misteriosa aparición de estos seres en la finca de Mondragón, citaron un mensaje de amor, lealtad y sacrificio por la humanidad. ¿No se te hace conocido? Me recuerda a las mismas palabras de la Virgen de Fátima. Y si estás interesado en conocer más sobre los sucesos impresionantes en la actividad ufológica de este país, activa la campanita y síguenos en todas nuestras redes sociales.